Dios les bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero agradecerle a Dios por esta gran bendición que me concede nuevamente el poder predicar la palabra del Señor, no solo a la iglesia de Cristo, sino también a aquellos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 9712 de la North Boulevard en la ciudad de Tampa. Hoy estaré hablando bajo el tema la soberanía de Dios. Así que, hermanos, busquen su Biblia para que juntos podamos dar lectura a las Sagradas Escrituras y de esta forma ser bendecidos para la gloria del Señor. La lectura bíblica se encuentra en Primera de Timoteo, en el capítulo 6, los versos del 13 al 16. La palabra del Señor lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Temando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Oremos al Señor. Padre Santo, Dios omnipotente, te doy gracias por la bendición que me concede el poder proclamar el mensaje de tu palabra. Permite, oh Dios, que tu palabra corra con libertad y la misma sea glorificada. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Salva las almas, liberta al cautivo, sana a los enfermos y glorifícate en la vida de todo aquel que esté al alcance de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados, cuando hablamos de la soberanía de Dios, nos referimos a su autoridad suprema, su control absoluto sobre todas las cosas. Pues el Señor es el Creador y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, gobernando el universo con sabiduría y con poder. Vemos la soberanía de Dios en la creación. En Génesis capítulo 1, en el verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, vemos al todopoderoso, soberano Dios obrando en la creación de la tierra y de todo el universo. En Colosenses capítulo 1, el verso 16 y 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vemos la soberanía de Dios como Rey y gobernante. En el Salmo 103, verso 19 dice: el Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Vemos la soberanía de Dios, creando todo lo que existe y siendo el rey y gobernante del universo, cuando el rey Nabucodonosor, en Daniel capítulo 4, en el verso 34 y 35 dijo: su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad, y el ejército de los cielos y entre los habitantes
de la tierra. Dios controla el curso de la historia como soberano Dios. Isaías 46, en el verso 6 al 10 dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y de la antigüedad de lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. También vemos al soberano Dios en Hechos capítulo 17, verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios, en su soberanía, controla todos los eventos y las decisiones del ser humano. Lo vemos en Proverbios capítulo 21:1, que dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, y todo lo que quiere lo inclina. Es decir, amado, que Dios como soberano tiene el control de todos los eventos y las decisiones del ser humano. Lo vemos también en Romanos capítulo 9, en el verso 18 al 21. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de una misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Amados, saber que el Dios soberano está en control absoluto nos da paz y confianza, incluso en los momentos difíciles. En Filipenses capítulo 4, en el verso 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Reconocer la soberanía de Dios nos lleva a vivir sometidos humildemente a su voluntad. En Santiago capítulo 4, el verso 13 al 15 dice: vamos ahora, lo que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que hace aparecer por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debéis decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Por eso, hermano, el Dios soberano tiene control de todas las cosas del ser humano. Él tiene control de nuestra vida. La soberanía de Dios nos motiva a adorarlo y alabarlo por su grandeza y majestad. En Apocalipsis capítulo 4, en el verso 11, dice: Señor, digno eres de recibir la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, cuando uno reconoce la soberanía de Dios, uno adora y alaba al que vive por los siglos de los siglos. La soberanía de Dios es un fundamento esencial en la vida de la fe cristiana. Nos recuerda que Dios es supremo, sabio y poderoso, y que su propósito se cumplirá siempre en nuestra vida y en todo el mundo. José en Egipto experimentó la soberanía de Dios. Escuche bien, a pesar que Dios
nunca le habló o se reveló personalmente a José. Pero aún con todo, él reconoció la soberanía de Dios en su vida y que todo lo que iba a suceder era por la voluntad de Dios. La historia de José muestra cómo Dios puede usar incluso las malas intenciones de las personas para cumplir sus propósitos y bendecir a otros. En Génesis, en el capítulo 50-20, José dijo lo siguiente: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y salvar la vida de mucho pueblo. Los hermanos de José no entendieron que Dios tenía un plan, un propósito con la vida de José. Y el Dios soberano, en medio de las dificultades, las oposiciones, la traición y la entrega de sus hermanos como esclavo, Dios lo usó para bien. Dios muestra su soberanía con el pueblo de Israel al endurecer el corazón de Faraón y librar a su pueblo de Egipto, demostrando de esta forma el Dios soberano su poder y su gloria. En Éxodo capítulo 14, en el verso 4 leemos: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Amado, Faraón siguió a los israelitas después que le dio el permiso de salir de Egipto, pero él no entendió nunca, ni reconoció que hay un Dios soberano que tiene cuidado de su pueblo y que le había dado la orden, el mandato para salir de Egipto, para llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. La soberanía de Dios en la vida de Job. Amado, a pesar de su sufrimiento, Job reconoció la soberanía de Dios y su control absoluto sobre todas las circunstancias. En Job capítulo 42:2 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amado, a pesar de todos los percances, la enfermedad, el ataque del diablo en la vida de Job, él siempre reconoció la soberanía de Dios. La soberanía de Dios en la vida y en el reinado de Nabucodonosor fue evidente. Daniel capítulo 4, en el verso 34 y 35, el rey Nabucodonosor dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien se detenga su mano y le diga qué hace. Amado, Nabucodonosor reconoció la soberanía de Dios después de ser humillado y pasar 7 años en el campo como una bestia. Reconoció que Dios es el soberano supremo sobre todos los reinos de la tierra. La muerte por crucifixión de Cristo, aunque perpetuada, amado, por hombres malvados, estaba dentro del plan soberano de Dios para la redención de toda la humanidad. En Hechos capítulo 2, en el verso 23 dice: a este Jesús, entregado según el determinado consejo y previo conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuo, crucificándole. Así que, mi amado, en la soberanía de Dios, él tenía el cuidado de Cristo. Aunque planifiquemos nuestras vidas, así Dios en su soberanía
quien finalmente es el que dirige nuestros pasos. En Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. La soberanía de Dios en las dificultades que enfrentamos nos permite, amado, saber los propósitos eternos de Dios para con nuestras vidas. En 2 de Corintios capítulo 4, en el verso 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por eso, hermano, la soberanía de Dios en las dificultades que enfrentamos son permitidas por Dios para un propósito mayor y eterno. La oración del Padre Nuestro nos enseña a alinearnos con la voluntad soberana de Dios en todas las cosas. En Mateo capítulo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Por eso el Padre Nuestro nos enseña, mis amados, a entender que hay un Dios soberano en el cielo, que reina y desde allí gobierna todo el universo. Si Dios es soberano, ¿por qué permite el mal? Se preguntan algunos. La respuesta a esta pregunta se encuentra en la sabiduría y los propósitos eternos de Dios, que a menudo están más allá de nuestra comprensión humana. En Isaías 55, los versos 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aunque Dios es soberano, Él también nos da la responsabilidad de tomar decisiones y trabaja en y a través de nuestra elección para cumplir sus propósitos. Lo vemos en Filipenses capítulo 2, en el verso 12 al 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El vivir bajo la soberanía de Dios implica rendirnos completamente a Él, buscar su voluntad y permitir que su Espíritu transforme nuestras vidas. En Romanos capítulo 12, los versos del 1 al 2 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El reconocer que Dios tiene el control absoluto sobre nuestras vidas y en todo el universo, podemos enfrentar el futuro con esperanza y fe. Sigamos, amado, confiando en su plan perfecto y buscando su voluntad en todas las cosas, sabiendo que Él es el Rey soberano, que gobierna con justicia, con amor y poder. Dios en su soberanía ha elegido y predestinado a la iglesia como el cuerpo de Cristo para salvación desde antes de la creación del mundo. Repito y aclaro, solamente a la iglesia de Cristo y no a los individuos en general. Así que para ser predestinado al cielo, tiene que haber nacido de nuevo y ser parte de la iglesia de Cristo.
Él no ha predestinado ningún individuo, sino la iglesia de Cristo como cuerpo. Como dice Efesios capítulo 1, en el verso 4 y 5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La soberanía de Dios, mis amados, garantiza que aquellos que son suyos, que han abandonado el pecado, que han nacido de nuevo y que viven en santidad, estarán seguros en su mano para siempre. En Juan capítulo 10, en el verso 28 y 29 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano. En la soberanía de Dios, Él sustenta y controla toda la creación, proveyendo para las necesidades de todas sus criaturas. Así que en la soberanía de Dios, Él sustenta y controla todas las cosas. Como dice el Salmo 104, en el verso 24 al 30, cuán innumerables son tus obras, oh Señor. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo. Dios, en su soberanía, puede intervenir directamente en la naturaleza, mis amados, para realizar sus propósitos, como lo hizo en el Éxodo de Israel. En Éxodo capítulo 14, 21, dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y tornó el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Ese es el Dios soberano, abriendo el mar rojo. Dios, en su soberanía, gobierna todas las naciones. En el Salmo 22, 28 dice, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Dios, en su soberanía, es quien establece y dispone a los gobernantes según sus propósitos. En Daniel capítulo 2, 21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios, en el principio, Él es el principio y el fin, el soberano sobre todas las cosas. En Apocalipsis capítulo 1, verso 8, nos dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso Dios. En su sabiduría, mis amados, Dios traerá una creación, alabado Dios, nueva, que habitará con Él para siempre. En Apocalipsis 21, verso del 1 al 3, dice, vi un cielo abierto y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existirá más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos será su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El Dios soberano te invita hoy a recibirle como Señor y Salvador de tu alma, y abandonar el pecado, y permitirle a Él que gobierne en tu vida, que Él sea el Dios soberano. Entrégale tu vida a Cristo, permítale a Él, a ese Dios soberano, que esté entronado en tu alma y en tu corazón. Que el Dios soberano transforme tu vida, te haga una nueva criatura, desate todas las ligaduras y todas las cadenas de impiedad que te atan al pecado y al vicio,
y el Dios soberano que tiene el dominio y control de todas las cosas y de todo el universo, te liberte y te haga un hijo suyo para la gloria de su nombre. Entrégale tu vida a Cristo, al Dios soberano. Él te salvará. Oremos. Señor y Padre celestial, te doy gracias. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que salves a aquellos que vienen a ti, que te reciben como el Dios soberano, como el omnipotente Dios. Oh Dios mío, glorifícate en sus vidas, sálvales, libértales. Haz de ellos nuevas criaturas. Transforma sus vidas, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Toda la gloria y la honra para ti. Amén, amén. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, que radica en el 9712 de la North Boulevard en la ciudad de Tampa. Vamos a orar, mis amados, por aquellos que en el día de hoy han presentado su petición de oración, para que el Dios Todopoderoso haga un milagro poderoso en sus vidas. Vamos a orar, mis amados hermanos, en esta noche. Gloria al Señor por todo aquel que le cree a Dios y que Él es todopoderoso para sanar su cuerpo. Gloria al Señor. Nos pide la oración, mis amados, por salud, Walter Pereira, Francisco Quiñones, tuvo complicaciones con cirugía. Gloria al Señor. Nuestro hermano Gilberto, que Dios ponga su mano. Alabado el Señor. La hermana Marisol pide la oración por su hermana María Ríos, tiene baja presión. Oremos por la familia González. Gloria al Señor también. Nos envían saludos nuestro hermano Carlos y Miros Ortega, Priscila Marrero, José Cintrón, Marisa Castillo, y nos envían saludos desde el Perú, Gloria Marreros, Marina Torreblanca y familia. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, soberano Dios, te pido en el nombre de Jesús que extienda tu mano poderosa. Tú tienes el dominio de todas las cosas, Señor, de nuestras vidas. No hay enfermedad que se oponga a tu poder, oh Dios. Extiende tu mano de salud, sana a los enfermos, levanta al caído, Dios mío, y glorifícate en sus cuerpos. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda la gloria para ti. Amén, amén. No olviden, mis amados, este jueves a las 7:30 en nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, que radica en el 9712 de la North Boulevard en la ciudad de Tampa. A las 7:30 tendremos un estudio bíblico poderoso. Así que les invitamos, les esperamos para que juntos se pueda gozar con todos nosotros. No se olvide, en el 9712 de la North Boulevard en la ciudad de Tampa. Así que, mis amados, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.